Y volver a abrir. Lo que pasa es que tampoco me deja cerrar. Bueno, en lo que resuelvo este problema, les había pedido también que revisaran en balance lo que habían calculado de evaporadores. Y si lo revisaron, se dieron cuenta que podían ustedes resolver ejercicios de evaporación simple y también ejercicios de evaporación múltiple. La única diferencia entre ellos es que en evaporación simple solamente tenemos un evaporador con su intercambiador de calor, y en evaporación múltiple vamos a tener más de un evaporador. La característica de la evaporación múltiple, o por qué utilizamos evaporación múltiple, pues es para ahorrar vapor de calentamiento. Ahorrando vapor de calentamiento, nosotros vamos a hacer más eficiente el proceso de evaporación. Es decir, vamos a obtener valores mayores de eficiencia, definiéndose la eficiencia como la cantidad de evaporado generado entre la cantidad de vapor alimentado. Normalmente en una evaporación simple nunca llega a ser del 100%, porque hay una pérdida de energía del vapor hacia la generación de evaporado. Y entonces podemos decir que tenemos una operación eficiente cuando ese valor está arriba del 80%. Si está por debajo del 80%, bueno, podemos seguir trabajando con el evaporador si ya está instalado, obviamente, pero si lo vamos a diseñar, no es conveniente. Entonces sería necesario hacer ajustes en el diseño. Perdón. Esa sería la importancia. Ajá. Y si nuestra eficiencia es menor a ese 80%, entonces es preferible trabajar con evaporación múltiple. Y en una evaporación múltiple, lo que hacemos es utilizar el evaporado generado como medio de calentamiento para el segundo evaporador. El evaporado que se generó en el primer efecto se usa para calentar, perdón, el segundo efecto. El evaporado que se generó en el segundo efecto calienta al tercero, y así sucesivamente. De esa forma, la cantidad de vapor que alimentamos de una caldera es mucho menor que si se hiciera la evaporación en un solo evaporador. ¿Ok? Entonces son los dos tipos de evaporación, simple y en múltiple efecto. ¿Qué otra cosa les dije? Hay otro método también para aumentar la economía del evaporador, la eficiencia de la evaporación, y es la evaporación con recompresión. En la evaporación con recompresión también lo que hacemos es reutilizar, ahí sería para un solo evaporador, y lo que se hace es reutilizar el vapor que se está generando. En este caso se combina con vapor de caldera y juntos se entran al evaporador. Ahora sí que para llevar a cabo el calentamiento y poder obtener el evaporado. Estoy abriendo el ejercicio a ver si ese sí se puede trabajar. Ok. Bueno, les digo que ahorita en lo que cierro todo, dejo de presentar este.
y les voy a presentar entonces lo que sería el diagrama de evaporación y vamos a sacar las ecuaciones de balance. Les repito, les había pedido que revisaran cómo lo resolvieron en balance, pero bueno, vamos a homogenizar la forma de trabajo para que sea más sencillo. No hay mayor problema ni mayor secreto en lo que es la resolución de los ejercicios. ¿Por qué les digo esto? Principalmente porque se refiere, ay, espérenme, aquí está, porque se refiere a realizar balances de masa, balances parciales y balances de energía. Y con las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar, a generar más bien de acuerdo con nuestro diagrama, hacemos un sistema de ecuaciones, las cuales vamos a resolver. Ese es todo el chiste de evaporación en cuanto a la generación de las ecuaciones. ¿Ok? Ahora sí ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Entonces, este sería nuestro diagrama general del evaporador. Yo tomé como ejemplo el evaporador en el cual tenemos el intercambiador de calor de tubos horizontales. Les comentaba hace un rato que el único evaporador en el cual la solución circula por fuera de los tubos es este, el evaporador de tubos horizontales. Y aquí podemos ver claramente el intercambiador de calor. Es un intercambiador de tubos y envolvente. En este caso, en los tubos circula el vapor de calentamiento y por fuera de los tubos, que en realidad no vamos a tener una envolvente en la cual estén contenidos todos los tubos, sino que están inmersos dentro del tanque de evaporación. Y lo que los rodea es la solución diluida que nosotros vamos a estar concentrando. Esa sería la característica de este intercambiador. Entonces, por un lado, entra la solución diluida, se genera el evaporado dentro del intercambiador por la transferencia de calor que va a llevar a cabo el vapor de calentamiento a través de los tubos del intercambiador. En la cámara de de evaporación, perdón, aquí arriba, en la parte superior del tanque de evaporación, se va a acumular el evaporado que va a ser extraído con ayuda del eyector por el tubo de descarga y vamos a tener vapor generado y le vamos a llamar evaporado. Si nosotros le estamos eliminando disolvente a la solución, entonces vamos a tener por el otro lado de descarga una disolución concentrada. ¿Ok? Entonces aquí como ejemplo, tengo una solución que entra con un 1% de sólidos. El resto es el disolvente. Entonces, las fracciones másicas que componen a la alimentación es una fracción de sólidos y una fracción de disolvente. Recuerden que es importante cómo nombramos a esas fracciones. Normalmente yo les pido que utilicemos una sola letra, X para fracción másica. No vamos a estar trabajando otro tipo de fracción, la otra fracción sería la molar. Vamos a usar solo fracción másica. Y preferentemente sobre esa fracción coloquemos en la parte superior la corriente a la que pertenece. En este caso es la letra F, porque estoy llamando F a la corriente que entra. Y en el subíndice, el componente, que en este caso son sólidos. Entonces son los sólidos de la corriente F. Y en el caso del disolvente sigue siendo una fracción másica y vamos a tener la fracción másica de disolvente en la fracción F, en la corriente F, perdón. Y serían las fracciones que componen a la corriente F. ¿Ok? Entonces entra una solución diluida
sale una solución concentrada. La solución concentrada también está compuesta de sólidos y disolvente. Entonces va a ser la fracción de sólidos en la corriente C, es la corriente que estoy analizando, y la fracción de disolvente en la corriente C también. ¿Ok? Este dato pues es la concentración a la que queremos llegar. En este caso, la solución entra con 1% de sólidos y la concentramos hasta el 5% de sólidos. Eso es lo que nos están indicando esos datos. Y por el otro lado, pues va a salir el vapor que se está desprendiendo de esta solución. Para eso necesitamos un vapor que proviene de una caldera. Este va a tener una energía capaz de transferirse a la solución y calentarla, y entonces lo vamos a sacar como condensado. Para no ponerle otra letra, yo le pongo, bueno, también esa es la nomenclatura que quiero que todos trabajemos. F para la alimentación. ¿Por qué F? Porque sería FIT, de alimentación. C para la solución concentrada. E para el evaporado generado, el vapor generado. Y V para el vapor que viene de la caldera. Cuando este vapor cede su calor, se condensa y sale como vapor condensado. Por eso le llamo VC. El vapor obviamente no va a tener sólidos. Aquí sería S de sólidos. No tiene sólidos, no hay sólidos en el vapor. Entonces, ¿qué es lo que sí va a existir? Moléculas de agua. Y le estamos llamando disolvente. Acá, perdón. La fracción de disolvente sería lo que sí va a contener. Bueno, es que es el que le había puesto. Ok, copiar. Porque nos hace falta aquí. Lo voy a agregar. Nada más para que quede completo. Posteriormente no es necesario que los agreguemos. Lo voy a poner al revés. Así como estaba. Así como estaba. Es que ahí sí lo tenía como D. Pero bueno, ahorita lo copio. Ok. Aquí entonces, si la fracción de sólidos en el evaporado es 0, ¿cuál va a ser su fracción de disolvente? La corriente E. Les digo, en la parte inferior, o como subíndice, el elemento al cual nos estamos refiriendo. Y en la parte como superíndice, la corriente a la cual pertenece. ¿Ok? Entonces les pregunté, si los el sólido o los solutos en el evaporado son 0, ¿cuál va a ser la fracción másica de disolvente en el evaporado, en la corriente E? 1. 1, Pues está compuesto totalmente por disolvente, ¿ok? En el caso del vapor de caldera, pues sería lo mismo. Si los sólidos en el vapor son 0, ¿cuánto es el disolvente? Igual 1. Igual 1, es correcto, Jorge. Y lo mismo en el vapor condensado. ¿Ok? Ok, el vapor condensado es un líquido y también no tiene sólidos. Entonces, ¿por qué no aparece? Ahí está. El otro componente que es el disolvente también va a ser 1, ¿ok?
Y ese es nuestro diagrama general de evaporación. ¿Por qué nuestro diagrama general? Porque les digo que siempre en evaporación simple, este va a ser el diagrama. Y también ya vimos que es más eficiente trabajar en contracorriente porque generamos una mayor media logarítmica de temperaturas y con esto hacemos que el intercambiador de calor que vamos a requerir sea más pequeño, ¿sí? Por eso lo estoy representando en contracorriente. ¿Podemos representarlo en corriente directa? Sí, también, pero nada más por ese concepto que ya tenemos que una MLDT en contracorriente generalmente es más alta que la MLDT en corriente directa, por eso es que lo dibujé en contracorriente, ¿ok? Entonces, esa sería la nomenclatura. Alimentación, de la alimentación se desprende el evaporado y nos genera una solución concentrada. Esto es porque el vapor de calentamiento lleva a la solución a su punto de ebullición, cediendo calor o energía térmica, más bien, cediendo energía térmica y saliendo como vapor condensado. Entonces, si es vapor condensado, pues sale como líquido. Podemos decir sale como líquido subenfriado. O también puede salir como vapor saturado. ¿Cuál sería la diferencia? Si sale como vapor saturado, solamente se dio calor latente de vaporización. Si sale como vapor subenfriado, además de ceder calor latente, cede calor sensible. Esa es la diferencia. ¿Ok? Vamos a analizar posteriormente si es conveniente que ceda también calor sensible. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con este diagrama, ¿cómo queda nuestro balance de masa para este evaporador? Escríbanlo, por favor. Escriban cómo queda el balance de masa, cómo queda el balance, los balances parciales y cómo queda el balance de energía con esa nomenclatura. Mientras yo hago esto de cerrar mis archivos de PowerPoint para poder revisar, ¿ok? No, PowerPoint es el que no quiere. Bueno, escribir las ecuaciones es muy rápido, ¿verdad? ¿Ya tienen las ecuaciones? Y nos dice cómo queda balance total de masa.
El balance total de masa sería F es igual a E más C, ¿no? Así es, Gabriel. F es igual a C más E, porque la cantidad de vapor que entra es igual a la cantidad de vapor que sale. Es correcto. ¿Cómo queda balance parcial de sólidos? F por F por 0.01 es igual a... Es correcto. Nada más hay que dejarla como ecuación primero. Ok. Entonces, Como F por ecuación. la fracción parcial de sólidos en F Ajá, es igual a C por la fracción parcial de sólidos en C ajá, más E por la fracción parcial de sólidos en E. ajá. Ok, es correcto. Ahí nada más ya, a la hora de que sustituyamos, lo que va a desaparecer es E por la fracción de sólidos en E, porque no tiene sólidos. Ajá. Y acuérdense que los sólidos en evaporación es un elemento de correlación, porque entra en una sola corriente y salen en una sola corriente. Y eso nos ayuda a que tengamos menor número de ecuaciones para resolver nuestro sistema. Podríamos hacer la otra ecuación del balance parcial de disolvente. Y en esa ecuación sí quedarían las tres corrientes, F, E y C, porque sí hay en las tres corrientes disolvente. Pero en la de sólidos solamente se queda con dos componentes, que va a ser F y C, porque en E, en V y en VC no hay sólidos. ¿Sí? Entonces, no es necesario, en la mayoría de los casos, que hagamos el balance parcial de disolvente. Nos quedamos solamente con el de sólidos porque es un elemento de correlación y eso nos facilita los cálculos. Solamente que no tengamos dato de los sólidos que salen en la corriente C, entonces sí se hace necesario también escribir el balance de parcial de disolvente, pero solo cuando no conocemos los sólidos en C. Si los conocemos, no es necesario el balance de disolvente, ¿ok? Y finalmente, ¿cómo queda el balance de energía? ¿Ya lo tienen, el balance de energía? Si hubieran escrito completa la ecuación para
el balance de masa, tenían que haber incluido la entrada y la salida de vapor. ¿Estamos de acuerdo? Y posteriormente dicen, como el vapor de entrada es igual al vapor de salida, entonces lo cancelan. Y por eso nos queda la ecuación simplificada. Para el balance de energía, sí necesitamos considerar todas las corrientes, porque el intercambio de calor precisamente es entre la solución y el vapor de calentamiento. Entonces, para el balance de energía se necesitan todas las corrientes. ¿En qué se va a diferenciar entonces la ecuación del balance de masa con la ecuación del balance de energía? No estoy muy seguro, pero según recuerdo, creo que era multiplicar el valor de la corriente por su entalpía, pero no estoy muy seguro si me falta algo. O No te estoy mal. falta, ajá, está bien, no falta algo. Entonces sería F por la entalpía de F más V por la entalpía de V es igual a E por la entalpía de E más C por la entalpía de C más VC por la entalpía de VC. Ajá, es correcto. Eso que están calculando al multiplicar cada corriente por su entalpía es la cantidad de energía que tiene esa corriente. Y entonces sumamos las energías que entran, o más bien igualamos las energías que entran con las energías que salen. Ese es nuestro balance, ¿sí? La energía de la corriente F es F por su entalpía, la energía de la corriente V, V por su entalpía, la energía de la corriente E por su entalpía, la energía de la corriente C, C por su entalpía, y la energía de la corriente del vapor de salida o del condensado, VC por su entalpía. Eso es lo que estamos escribiendo. Y ustedes aprendieron también que esa energía se puede calcular, más bien esa entalpía se puede calcular como la capacidad calorífica, lo que es el CP, por la diferencia de temperaturas. Y en el caso del vapor, podían calcularlo directamente con su CP o en tablas de vapor. Teníamos varias herramientas para calcular ese CP, si es que no encontramos de forma directa la entalpía de la sustancia que estamos analizando. Ese fue el trabajo que ustedes desarrollaron, la habilidad que tuvieron que haber adquirido en balance, encontrar las entalpías. Y entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es darle continuidad a esto que ya aprendieron. ¿Ok? Entonces, ¿ya se recordaron esta parte que estamos comentando? Y como nos dice Gabriel, esas serían las ecuaciones. Entonces, nada más para recordar también, de forma general nosotros tenemos la ecuación de balance, en donde la entrada más la generación menos la salida menos el consumo es igual a la acumulación. Y dependiendo del sistema que analicemos, esta ecuación toma varias formas. Cuando no existe reacción química, pero estamos en régimen transitorio, ¿qué quiere decir que estemos en régimen transitorio? Que las variables del proceso siempre son variables, ajá, siempre van a estar variando. La presión siempre varía, la temperatura siempre varía, la concentración siempre varía, la densidad, la viscosidad, todo va a variar. Ese es el régimen transitorio. Entonces tenemos la ecuación completa, entrada más generación menos salida menos consumo, perdón, es con reacción química, es igual a la acumulación. Cuando no hay reacción química, no hay generación ni consumo. Aquí se me olvidó quitar este. No hay generación ni consumo. Ajá. Entonces la entrada menos la salida es igual a la acumulación. Sin embargo, si tenemos un sistema con reacción química en el cual ya hayamos colocado el material que va a llevar a cabo la reacción, que se va a llevar a cabo la reacción,
perdón, es que estaba leyendo el de abajo. Un sistema en el cual, no, sí estoy bien. Un sistema en el cual se lleva a cabo reacción química, que no tenemos ni entrada ni salida de material, entonces la generación y el consumo es igual a la acumulación. Ajá. Vean que en cada uno aquí es con reacción química, pero en régimen transitorio. Sin reacción química en régimen transitorio. Ahora, con reacción química en el cual no tenemos ni entrada ni salida de material. Vamos a decirlo, son reacciones espontáneas. La generación menos el consumo es igual a la acumulación. Y nosotros hemos estado trabajando normalmente tanto en balance como en operaciones de transferencia de momento en estado estable. En el estado estable es lo contrario al régimen transitorio. Todas las variables del proceso permanecen constantes. Eso es lo que quiere decir el estado estable, ¿ok? Y además, si no trabajamos una reacción química, entonces todo lo que entra es igual a lo que sale. Lo que entra a través de las fronteras del sistema, por eso es que nosotros delimitamos el sistema en el cual vamos a trabajar. Lo que entra a través de las fronteras del sistema es igual a lo que sale a través de las fronteras del sistema. ¿Ok? Eso es lo que nos dice entonces las ecuaciones de balance que podemos generar. Y nosotros, repito, nos quedamos con el último caso. Ese es el que han estado trabajando. De esa forma se simplifican todos los cálculos. ¿Ok? Entonces, para la operación de evaporación, repito, no hay reacción química y además trabajamos en estado estable. Entonces, todo lo que entra es igual a lo que sale. ¿Sí? Por eso es que podemos escribir las ecuaciones que nos acaba de comentar Gabriel y que todos yo creo que ya escribieron. Esas son las características o las condiciones bajo las cuales trabajamos la evaporación. No hay reacción química y estamos en estado estable. ¿Ok? Entonces, todo lo que entra es igual a lo que sale. Para el balance total de masa, ya me dijeron, entra la corriente F, la corriente V, sale la corriente E, la corriente C y la corriente VC. Como la cantidad de vapor que entra es igual a la cantidad de vapor condensado que sale, entonces nuestra ecuación solamente queda como la entrada de alimentación igual a la salida de concentrado más la salida de evaporado generado. Esa es nuestra ecuación de balance de masa. Y es balance total de masa porque nosotros englobamos todo el sistema de evaporación. ¿Ok? Como nos dijo también su compañero, para el balance parcial de sólidos, les repito, es un factor de correlación. Solo entran sólidos en la corriente F y solo salen en la corriente C. Entonces, F por su fracción de sólidos y C por su fracción de sólidos. En el caso del disolvente, repito, sí tendríamos las tres corrientes porque hay disolvente en las tres corrientes. Pero a veces, o en la mayoría de los casos, no es necesaria esta ecuación de balance parcial de disolvente. ¿Ok? Y finalmente, nuestro balance total de energía. La cantidad de energía de la corriente F, la cantidad de energía de la corriente V, la cantidad de energía de la corriente E, la energía de la corriente C y la energía de la corriente de vapor condensado. Ya dijimos que en masa el vapor es igual al condensado. Entonces la vamos a factorizar. ¿Cómo queda la factorización de vapor? Y pásenla del lado izquierdo. Yo voy a cambiar estas H's porque también aprendieron eso, que nosotros tenemos H's como una propiedad específica
¿Qué quiere decir que sea una propiedad específica? Está expresada en función de la masa. Y ese es el dato que nosotros obtenemos de ecuaciones, de tablas, de gráficas, una entalpía específica. Ah, me falta otra cosa aquí. No es aquí, es acá. ¿Sí ya se acordaron de eso? Porque son entalpías específicas. Y la escribían de esta forma, con un gorrito siempre. Es diferente escribirla sin esa gorrito, rayita, puntito, lo que ustedes le quieran poner, a escribirla como una H sola. Es diferente. Entonces, todas van a ser entalpías específicas. Es más, la voy a escribir aquí como ecuación directamente. Ah, pero no es así. Sí, ahora sí. Entonces, son diferentes porque tienen entalpía específica, ¿ok? V es igual a E más C más VC y lo que les estoy pidiendo es que factoricen al vapor porque es la misma cantidad. Cuando hacen eso que les estoy pidiendo, estamos entonces modificando la ecuación y en ese caso vamos a decir que la cantidad de calor cedido es igual a la cantidad de calor absorbido, o al revés, la cantidad de calor absorbido es igual a la cantidad de calor cedido. ¿Ok? Eso es lo que vamos a expresar. ¿Ya lo tienen? ¿Ok? Entonces vamos a tener esta forma. El vapor de calentamiento, por su diferencia de entalpías, va a ser el calor que se está cediendo en el sistema. Y quien absorbe ese calor es la solución para cambiar de fase. ¿Ok? O el disolvente es el que cambia de fase en este caso. Entonces, de esta forma, nosotros expresamos la cantidad de calor cedido igual a la cantidad de calor absorbido. Y lo que nos representa cada uno de los términos, la corriente por su entalpía, es la cantidad de masa multiplicado por la entalpía, que les decía que es una propiedad específica, la energía entre masa. Y entonces nosotros dejamos expresado cada término en parámetros de energía nada más. ¿Ok? Y repito, todas las entalpías son entalpías específicas, porque es la energía por unidad de masa. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ya se acordaron de todo esto? Sí, profesora. Ok. Entonces, vamos a recordar cómo calculamos las entalpías. Para el vapor y para el evaporado, generalmente no vamos a tener problema. ¿Por qué? Porque son vapores de agua. Esto siempre y cuando nuestro disolvente sea agua. En el momento que cambiemos de disolvente, pues esto
carece de veracidad. Siempre que sea el disolvente agua, el vapor y el evaporado o las características de entalpía de estos, los vamos a poder calcular en tablas de vapor a la presión o a la temperatura que nos digan, ¿sí? Sin embargo, para las soluciones diluida y concentrada, vamos a tener que calcular su entalpía. Y les comenté, bueno, también otra cosa, ahorita se los digo. Les comenté que es a través de la ecuación de capacidad calorífica por diferencia de temperaturas. Esta diferencia de temperaturas, recuerden que es la temperatura a la que está la corriente que nos interesa, menos la temperatura de referencia. Esa temperatura de referencia puede ser una del sistema, la que ustedes elijan del sistema, o una de referencia en función de algo conocido. Generalmente todo lo que conocemos es referente al agua como disolvente universal. Y puede ser su temperatura de congelación, que serían 0 grados centígrados, o su temperatura de ebullición, que serían 100 grados centígrados. Cualquiera de estas tres temperaturas puede ser nuestra temperatura de referencia cuando calculamos entalpías. Generalmente yo lo que les aconsejo o lo que les pido para nuestros cálculos es que utilicemos la de congelación del agua, que esa sea nuestra temperatura de referencia siempre que queramos calcular entalpías. Eso es lo que yo les pido. Y entonces lo que necesitamos ahora es verificar de dónde sacamos la capacidad calorífica, ¿sí? Si nosotros sabemos qué sustancia es, por ejemplo, alcohol, se me ocurre, pues vamos a tablas para alcohol y encontramos su capacidad calorífica, bueno, su calor específico. Si es gasolina, vamos a tablas y encontramos el valor de la capacidad calorífica de la gasolina. Si vamos a evaporar azúcar, es muy difícil que encontremos tablas de capacidad calorífica para azúcar. Y entonces necesitamos ecuaciones. Esas ecuaciones pueden ser para alimentos o pueden ser para compuestos químicos. Y ustedes encontraron una ecuación en función de la composición química del alimento, o más bien composición bromatológica del alimento, o bien encontraron ecuaciones en función de la temperatura y tuvieron que hacer la integral de esa ecuación para encontrar la entalpía. Eso fue lo que hicieron en balance, ¿ok? Pero también, cuando no eran sustancias puras, tenían que encontrar la entalpía o el calor específico de la mezcla. Y eso lo hacían multiplicando o sumando más bien las capacidades caloríficas de cada uno de los componentes. En nuestro caso, solo hay 2 componentes. Si había más de 2 componentes, pues ya era así como que el caos y teníamos que encontrar ¿cómo se dice? La entalpía de una mezcla. Eso era lo que teníamos que hacer. En forma general era la fracción de cada uno de los componentes multiplicado por su capacidad calorífica. Esa era en forma general para encontrar la capacidad calorífica de una mezcla. Repito, en nuestro caso simplemente tenemos 2 componentes. Por eso nada más es suficiente con que calculemos la fracción del disolvente y lo multipliquemos por su entalpía, o en este caso por su capacidad calorífica, y la fracción del sólido por su capacidad calorífica. Eso es lo que hacíamos. Entonces, repito, es lo mismo que ya aprendieron en balance es lo que vamos a utilizar. Ok. Entonces, este es el recordatorio, eso es lo que quería que revisaran. Y entonces vamos a resolver un primer ejercicio, que precisamente es el que corresponde a este diagrama.
¿Ok? Entonces, este es el ejercicio. Ah, no es cierto, no es ese diagrama. Bueno, no recuerdo bien. Sí, porque tiene 1% de sólidos y lo vamos a llevar hasta el 5% de sólidos. ¿Ok? Entonces, este es el ejercicio que vamos a resolver para acordarnos cómo se resuelven los ejercicios de balance. Ahorita no vamos a considerar nada de evaporación, simplemente para recordar. Entonces, regresamos a la siguiente reunión para resolver este ejercicio, por favor. Ok, entonces ya estamos de vuelta. Faltan varios. Ok, entonces les dije que vamos a resolver el ejercicio. Se los vuelvo a poner en la pantalla. Y bueno, lo único que estoy variando es el diagramita del evaporador. En el primer caso les comenté que era un evaporador de tubos horizontales y ya ahorita les voy a poner un evaporador de tubos verticales. Y les decía que la característica del evaporador de tubos horizontales es que la solución circula por fuera de los tubos. En todos los demás, la solución circula dentro de los tubos. ¿Ok? Entonces, es un evaporador de tubos verticales, cortos. ¿Por qué cortos? Porque el intercambiador de calor, perdón, está dentro del tanque de evaporación. ¿Ok? Si se dan cuenta, en el enunciado tengo varias cosas remarcadas. Yo lo que normalmente les digo es, lean el enunciado, vean cuáles son las claves que nos están dando y vamos a considerarlas para la resolución de nuestro ejercicio. ¿Ok? Eso es lo que normalmente les digo. Entonces, otra vez, no hay problema. Tenemos una corriente de entrada, una solución diluida, que se va a separar en dos componentes, que es el disolvente, que es el evaporado, y la solución concentrada. Ajá. Para que se lleve a cabo la evaporación necesitamos calentar la solución y alimentamos vapor que proviene de una caldera. Generalmente nosotros no representamos esa caldera, pero es importante que recuerden que ese vapor viene de una caldera, se generó en una caldera y esa caldera es un intercambiador de calor de tubos y envolvente con una coraza. ¿De qué tipo? ¿En qué tipo de coraza se generaban los vapores o qué tipo de intercambiador de tubos y envolvente nos funcionaba para generar vapor? Es la única coraza que está abombada. Tipo F, tipo G, tipo H, tipo L, tipo M.
Perdón. Ujú. Ya tenemos que ponernos a estudiar, ¿eh? Son preguntas para el segundo examen. ¿No era el tipo K, profesora? Ajá, el tipo K, que es el tipo Ketle. Ajá. Y es la única que tiene un abombamiento. El envolvente no es completamente cilíndrico, sino tiene un abombado. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda, comentario? ¿Ya nos acordamos? ¿Ya tienen el enunciado? Les repito, esto que dibujé en la parte derecha, lo que es la caldera, generalmente no lo ponemos. Ajá. Nos quedamos solamente con el intercambiador, perdón, con el evaporador. Y entonces lo que hacemos ahora para resolver el ejercicio, bueno, perdón, no lo he leído para decirles por qué está así el diagrama. Nos dice que es un evaporador de simple efecto, por lo tanto, solo es un tanque de evaporación, ¿sí? En donde vamos a trabajar 7 kilogramos por segundo de una solución desde el 1% hasta el 5%. Entonces, son los datos de la solución diluida y la solución concentrada, ¿ok? Y nos dice que se dispone de vapor de agua a 205 kilonewtons por metro cuadrado. Si se dispone de ese vapor, es el que va a ceder su energía térmica para llevar a cabo la evaporación. Entonces, esa presión es un dato de presión, pues porque es newtons sobre metro cuadrado, kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces, es un dato de presión. Y nos dice, efectuándose la evaporación a 13.5 kilonewtons sobre metro cuadrado. Aquí a veces hay confusión. ¿Por qué nos dan dos presiones? Precisamente por eso dibujé la caldera. Nos dan dos presiones porque una corresponde a la presión con la que se generó el vapor en la caldera. Y esa presión es con la que está trabajando la caldera. ¿Sí? Por eso se las estoy poniendo para que vean que es una presión que está en otra parte de nuestra planta de trabajo, de nuestro lugar de trabajo, otra área completamente diferente a lo que ocurre aquí en el evaporador. Nosotros aprendimos también en balance que teníamos que delimitar nuestro sistema. Nuestro sistema es el evaporador nada más. No nos importa, en este caso, no nos interesa qué hay fuera del sistema. Y fuera del sistema está la caldera. En la caldera se está generando el vapor a esta presión. Pero esta presión no tiene nada que ver con lo que ocurre dentro del sistema. Esa presión la trae esta corriente de vapor, nada más, ¿sí? Entonces, se los repito y se los comento, porque muchas veces me dicen, maestra, entonces la presión de 205 kilonewtons es la que está, a la que está trabajando el evaporador. Entonces yo les pregunto, ¿dónde se genera el vapor de agua? Que es el medio de calentamiento. Se genera en la caldera. Por lo tanto, esa presión no tiene que ver con nuestro sistema de evaporación. ¿Estamos de acuerdo? No se confundan con las presiones. La presión del evaporador
dice, efectuándose la evaporación a 13.5 kilonewtons, entonces esta presión sí es la que está dentro del sistema. Y esa presión es con la que sale el evaporado y esa presión es con la que sale el concentrado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Otro dato que nos dan es el dato del coeficiente global de transferencia de calor. Y ese es para que calculemos la superficie de calefacción. ¿Qué nos están pidiendo que calculemos? Pues el área de transferencia de calor. Ajá. Por eso es que nos dan el coeficiente total. Para que calculemos área, ¿ok? Esa es la razón. Ok, entonces estos 13.5 kilonewtons son los que con los que trabaja propiamente el evaporador. ¿Ok? A veces soy extremadamente redundante. Díganme para irnos más rápido. O no sé si está bien con relleno. Pero sin contorno. Ajá. Para que no me entretenga tanto y avancemos un poquito más. Ajá. Pero pienso que sí es importante que recordemos todo esto, ¿ok? Luego, nos dice calcular la superficie de calefacción requerida y la cantidad de vapor utilizado. Entonces nos piden este dato de acá. Si la alimentación se introduce en el evaporador a 294 Kelvin, entonces ese dato nos hace falta. La temperatura, a lo mejor sí lo tengo, pero, no está. La temperatura. Es importante colocar la temperatura porque con ese dato nosotros vamos a evaluar la entalpía, ¿sí? Entonces ya nos dieron datos de la alimentación. La alimentación se introduce a 294 Kelvin. Y el condensado abandona el espacio de calefacción a 352.7 Kelvin. ¿Quién es el condensado? Necesitamos identificar plenamente quién es el condensado. Está atravesando las fronteras del sistema, ¿ok? Ay, nomás que se me van para abajo, ok. El condensado es el vapor que ya se dio su energía. Este no es un condensado, este es un vapor y le estamos llamando evaporado. Sale del evaporador como vapor. Sí es cierto que después puedo conectar un condensador y condensarlo, pero este es mi sistema, nada más. Si aparte tuviéramos el condensador, como habíamos visto en el diagrama completo de un evaporador, sí es cierto. Después aquí sería el condensador. Déjenlo muevo tantito. Así. Después tendríamos el condensador y ese evaporado saldría del condensador. Ajá. Pero observen lo que les comenté. Este condensador ya no está en nuestro sistema que estamos analizando. ¿Sí queda claro?
Por eso este vapor, este evaporado, no puede ser el condensado del que nos están hablando. ¿Sí lo notan? Y el único condensado que tenemos en este sistema es este que entró como vapor, se dio calor y ahora sale como condensado, como líquido. ¿Ok? Entonces, no hay por qué confundirse. Siempre vamos a delimitar el sistema de evaporación nada más. Si pusiéramos esta delimitación hasta acá, pues entonces sí, estamos englobando el condensador y estamos englobando a la caldera. Pero para nuestro caso, nos quedamos solo con el evaporador. ¿Ok? Y otra cosa que nos dice, despreciar efecto de los sólidos. Si hacemos eso, que despreciemos el efecto de los sólidos, entonces la solución diluida y la solución concentrada van a tener las mismas características que el disolvente. Es decir, vamos a encontrar sus propiedades como si fuera agua pura. Podemos hacerlo porque está muy diluida. Es el 1% de sólidos y el 5% de sólidos. Por eso es que podemos hacerlo. Y repito, es para este primer ejercicio porque nos estamos acordando de todo. En lo sucesivo, ya no vamos a poder hacer esa consideración. Sí vamos a tener que tomar en cuenta el efecto de los sólidos, ¿ok? Ahí pónganle esa observación solo para este ejercicio. Todas las corrientes se comportan como si fuera agua pura. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, profesora. No, ¿No? Ok, Erandi, gracias. no, profesora. Gracias, Jorge. Entonces ya nos acordamos, ¿verdad? Y ya habíamos establecido que, bueno, van a ser las 4 ecuaciones. El balance de masa, entra F, sale, bueno, la alimentación, sale el concentrado y sale el evaporado. Que como tenemos elemento de correlación, es suficiente, si conocemos la concentración de los sólidos, es suficiente con que escribamos el balance parcial de sólidos. Si no, entonces sí necesitamos también la de disolvente. ¿Ok? Y ahora sí, del balance parcial de sólidos, yo creo que ya lo calcularon, podemos encontrar tanto la corriente de concentrado como la corriente de evaporado. ¿Sí les dio lo mismo? Aquí ya nos acordamos cómo se hace. Simplemente hay que despejar a la corriente C. Porque esa es la que nos interesa. Y va a ser F por su fracción de sólidos. Y acuérdense, siempre escriban todo lo que hacen. Y digan por qué, cómo, cuándo, dónde. Ajá. Sólidos en F entre la fracción de sólidos en C. ¿Ya nos acordamos? Entonces, repito, cuando tenemos al elemento de correlación, perdón, sí conocemos los datos del elemento de correlación, que en este caso son los sólidos, se nos simplifica la vida porque podemos encontrar la corriente de evaporado y la corriente de concentrado, sin necesidad del balance parcial de disolvente. ¿Ok?
¿Sí les dio eso? Y entonces necesitamos la ecuación de diseño para poder encontrar el área. Nos dan el coeficiente total de transferencia de calor. Nosotros vamos a tener que calcular la ml de T y calcular la cantidad de calor. ¿Quién es ese calor? El que nos resulta del balance de energía, ¿ok? Entonces, estamos haciendo todo el planteamiento de solución. Y ya habíamos establecido la ecuación de balance, ¿ok? Ya habíamos expresado también la ecuación en función del calor cedido y el calor absorbido. Quien cede el calor es el vapor de calentamiento. Quien absorbe el calor es la solución. Esta fue la ecuación que ya habíamos escrito arriba. ¿Sí? Repito, soy muy redundante, pero prefiero ahorita a los demás ejercicios que ya vamos a resolver. Bueno, aquí creo que no es necesario ponerlo, pero vamos a ponerlo. Que V es igual a VC. Por eso la podemos factorizar. Y entonces este es el calor cedido o transferido y este es el calor absorbido. Recuerden que todas las H's llevan su rayita. Ajá. Yo nada más por facilidad de escribir rápido no se las puse, pero todas deben de llevar su rayita. Y entonces, repito, ya lo único que tenemos que hacer es encontrar las entalpías. ¿Dónde las vamos a encontrar? En este caso de este ejercicio es en tablas de vapor, porque nos dicen que despreciemos el efecto de la concentración de los sólidos. Entonces, todas se comportan como agua. ¿Sí? Necesitamos entonces la entalpía del vapor con el dato que nos están dando. Entra vapor a 205 kilonewtons, perdón. Y sale, vean que aquí ya nos dan un dato diferente. Nos dicen que sale a 352.7 Kelvin. ¿Ok? Para la corriente F, vamos a encontrar su entalpía con el dato que nos dan de temperatura. Para el vapor, para el evaporado, perdón, y para la solución concentrada, con el dato de la presión a la que está el evaporador. Porque a esa presión es a la que están saliendo del equipo. ¿Ok? Y los dos tienen la misma presión porque es el mismo material, nada más que se está separando. Ambos tienen que tener la misma temperatura o la misma presión. No puede ser que uno tenga una presión y otro otra. Entonces adquieren la presión o la temperatura a la cual se está trabajando en el equipo. ¿Sí? Por eso es que los dos tienen el mismo dato de presión. Ay, quería mover esto. Ahí está. ¿Dónde lo pongo? Es que se quedó cortado. Ahí sí, ¿verdad? Profesora, ¿podría repetir lo último que dijo? Sí. ¿Por qué no iguales? Sí. Dentro del evaporador, nosotros tenemos a la solución. La solución está compuesta por soluto y disolvente.
estamos calentándola, entonces se calientan juntos. Esa solución es una sola y se calienta toda junta. Cuando el disolvente llega a su presión de vapor, se empieza a separar parte del disolvente y nos sigue quedando solución. Ese disolvente que se separó y la solución están a la misma temperatura. Nada más que uno, el disolvente, cambió de fase. Pero los dos están a la misma temperatura o a la misma presión. Acuérdense que presión y temperatura, ahora sí que es a una sola presión le corresponde una sola temperatura o a una sola temperatura le corresponde una sola presión. ¿Sí era eso? Entonces, ambos están en la misma presión o a la misma temperatura porque están juntos, vamos a decirlo así. Lo único que está ocurriendo es que se están separando. Por eso están a la misma temperatura. Sí, profesora. Gracias. No, ¿de qué? Ok, entonces ya tenemos la condición de temperatura o la condición de presión a la cual vamos a evaluar cada entalpía. Ok. Y eso lo tenemos que escribir. Para el vapor de calentamiento que está a 205 kilonewtons, vamos a encontrar sus entalpías en tablas de vapor. Bueno, de hecho, esto lo voy a pasar por acá. En tablas de vapor. Y esto es lo que encontramos. ¿Tienen a la mano tablas de vapor? Para que comprueben esto. No. Aquí le voy a completar. En tablas de vapor saturado, porque también tenemos tablas de vapor sobrecalentado. No podemos ir a tablas de vapor sobrecalentado porque solamente nos dieron dato de presión. Si nos hubieran dado dato de presión y temperatura, entonces sí podríamos ir a tablas de vapor sobrecalentado. En el apéndice de Kern tenemos unas tablas de vapor. Y les repito, todas las entalpías que nosotros encontramos son entalpías específicas. Energía por unidad de masa. Ok. Estaba yo buscando mi tabla de vapor. No recuerdo si la puse aquí. No, no la puse. ¿Dónde estamos? Aquí, ¿verdad? Pero sí tengo una. Déjenme la busco rápido. A ver si la puse acá. Sí. Bueno, no está completa, pero nos sirve. Nada más para acordarnos. ¿Dónde estoy trabajando? Acá. En una tabla de vapor, déjenme ver si la recorté. Sí, la recorté. Aquí está. Ahí está. Ajá. En la tabla de vapor nosotros tenemos
lo que es la temperatura, la presión, datos para volumen específico, datos para energía específica, datos de entalpía y dependiendo de la tabla también nos pueden dar datos de entropía. No todas las tablas dan toda la información. En este caso, bueno, sí tiene todos esos parámetros. ¿Qué hacemos? Si nos dan temperatura, se dice entramos por temperatura. Si nos dan dato de presión, decimos que entramos por presión. Y les decía, a cada temperatura le corresponde una presión o a cada presión le corresponde una temperatura. Y entonces buscamos, en este caso, la presión a la que está nuestra corriente. Y ubicamos la entalpía. Vamos a tener tres columnas. La entalpía del líquido saturado, la entalpía de la mezcla. Acuérdense que en una diagrama de Molière tenemos la línea de líquido saturado y la línea de vapor saturado que forman una campana. Dentro de esa campana existe mezcla de vapor y líquido. Entonces, cuando nos desplazamos sobre la línea de líquido saturado, corresponden estas entalpías. Cuando nos desplazamos sobre la línea de vapor saturado, corresponden estas entalpías. Y cuando estamos dentro de la campana, corresponden estas. ¿Ok? Nosotros en el vapor vamos a tener, entra como vapor, entonces vamos a estar en esta columna, y sale como líquido, vamos a estar en esta columna. Sale como líquido porque se dio su energía a la solución. Entonces nos dice que está a 205. Sí, 205 kilonewtons. Entonces, en presión, tenemos que buscar esos 205 kilonewtons. Y vean que no están exactamente. Tenemos 198 y 237. Entonces vamos a tener que hacer una interpolación. Y en vapor es este dato. ¿Ok? Ahí es donde nos vamos a tener que ubicar. Como es una fotografía, no puedo mover esto. Ajá. Una imagen, perdón. Entonces nos vamos a ubicar entre estos dos parámetros, hacemos la interpolación y encontramos la entalpía del vapor a 205 kilonewtons. ¿Ok? Entalpía de salida del vapor. Nos dice que sale a 352.7 Kelvin. ¿Ok? Otra cosa. Esta es la entalpía y esta sería la temperatura a la que está. Entonces está entre 120 y 125 grados Celsius. ¿Ok? Los 327.5 Kelvin que nos dicen. Aquí está, 352.7, perdón. Los 352.7 Kelvin que nos dicen, ¿a cuánto equivale en Celsius? Y aquí está la razón. ¿A cuánto equivale en Celsius? Calcúlenlo, por favor. ¿Alguien ya tiene ese valor? En Celsius, ¿cuánto es? Para que podamos compararlo con esta tabla. $79.55. 7955. Sí. Gracias.
Abel, ¿verdad? Gracias, Abel. Ok. ¿Por qué digo que es un líquido subenfriado? Estamos diciendo, a ver si lo puedo insertar fácilmente. Aquí está. Que el vapor de la caldera viene a 205 kilonewtons. Entonces vamos a estar entre estos dos datos, ¿sí? Entre esos dos datos, la temperatura está entre 120 y 125, la que le corresponde como vapor. Si solamente se condensa, ese condensado del vapor tendría que salir, vamos a decir que a 122, ¿sí? Está más cerca de 120 que de 125. Vamos a decir que sale a 122 grados Celsius. Y ahora en el enunciado nos dice que sale a 357, que equivale a 79 Celsius. Por lo tanto, sale a una temperatura más baja que la de condensación. Por eso podemos decir que sale como líquido subenfriado. ¿Ok? Y entonces encontramos su entalpía a la temperatura que le corresponde, 79.55. Entonces vamos a encontrar la entalpía del vapor que sale a su temperatura y la entalpía del vapor que entra a su presión. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ustedes estuvieron haciendo en balance. Aquí como vapor y para la corriente de salida como líquido, que vamos a estar aquí, más o menos donde está mi flecha roja. Es que les digo que esta imagen era para otro ejercicio. Ajá. ¿Qué quiere decir que el vapor salga como líquido subenfriado? Que además de ceder calor latente, también cede calor sensible. Y ustedes en balance tuvieron que sumar la entalpía de cambio de fase más la entalpía de enfriamiento de ese vapor. El delta H de cambio de fase más el delta H de enfriamiento. ¿Sí se acuerdan de todo esto? Más o menos. Ok. Bueno, entonces vamos a considerar que las entalpías que yo tengo son las correctas para que no tengan ahorita que entretenerse en hacer la interpolación. Y son estas, ajá. Ahora, acuérdense también la diferencia entre la entalpía del vapor y la entalpía del líquido, siempre y cuando estemos a la misma presión, corresponde a la entalpía de cambio de fase. Y esa entalpía de cambio de fase es el que conocemos como calor latente de vaporización. En este caso sería el contrario, por así decirlo, calor latente de condensación, cuando el vapor solamente cede calor latente. Aquí estoy obteniendo la entalpía del vapor y la entalpía del líquido, pero a la misma presión. ¿Ok? Miren, yo les había dicho que 122 y son 121 Celsius. ¿Ok? Cuando está, repito, a la misma presión. En nuestro caso, está a una temperatura menor que la que corresponde de saturación. Y vamos a checar un poquito las entalpías para que estén de acuerdo. 2700 y 500. Entonces, más o menos, vean, 2700
y más menos 500, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con el valor que tengo? Y después para el líquido, más menos, bueno, aquí no se alcanza a ver porque tengo esta flecha. Déjenme ver si en el original que tengo puedo mover esa flechita. No estoy ahí en el mismo. Es este. No, es que lo puse como imagen. También lo copié como imagen. Pero bueno, ahorita les pongo el valor. Ajá. Ok. Entonces, a lo que me refiero es a esto. Cuando nosotros tenemos un vapor que cambia de fase, que tiene su calor latente, pero además se enfría, tenemos que calcular la entalpía del enfriamiento. Es este Cp delta T. ¿Sí? Y tenemos que calcular con la suma de los dos calores. También ustedes aprendieron en balance que esto, en el caso del vapor, era suficiente con que calcularan la entalpía del vapor a la condición que entra, perdón, acá, la entalpía del vapor a la condición que entra, menos la entalpía del vapor a la condición que sale, y que no iba a haber mucha diferencia. Estrictamente hablando, tendríamos que calcular esto, pero no hay mucha diferencia. Eso tuvieron que evidenciarlo y calcularlo y reafirmarlo en balance. Ajá. Entonces, ahorita no hay tanto problema. Podemos utilizar las entalpías que ya tenemos. Esta es la que nos está dando la tabla de vapor. Les digo que no se alcanza a ver, pero miren, más o menos vean, aquí tenemos valores de 200 y aquí de 400. Entonces, en el inter están los valores de 300. El que le corresponde a la temperatura de salida son 332 kilojoules sobre kilogramo. Y les repito, basta con que hagamos esa diferencia sin tener que calcular a través de Cp delta T más este cambio de entalpía. Si no queda claro eso, lo podemos, ¿cómo se dice? Desarrollar para que quede claro, ¿eh? Pero créanme que sí es así. Ajá. Entonces ya tendríamos la diferencia de entalpías del vapor. Para el evaporado, ¿qué es lo que cambia? Pues la condición a la que tenemos el evaporado. El evaporado ahora está a 13.5 kilonewtons. A esa presión tenemos que encontrar su entalpía. Y lo mismo para el concentrado. A esa presión, ¿cuál va a ser la diferencia entre ellos? Este es vapor y este es líquido. ¿Ok? Y para la alimentación, lo vamos a tener que hacer con esta temperatura a la que entra, también como líquido. ¿Ok? Entonces, otra vez, en la tabla de vapor, ubicamos las temperaturas de cada uno y encontramos sus entalpías. En el caso del evaporado y la solución concentrada, a 13.5 kilonewtons. Entonces, vamos a andar por aquí. ¿Ok? El evaporado como vapor y la solución como líquido. ¿Sale? Entonces, más o menos 2590, porque estamos más cerca de 12.3 que de 15.7, ¿ok? 2590
y 209 más menos, ¿ok? Para evaporado y concentrado. Y para la solución diluida, la alimentación, a la temperatura a la que está, entra a 294, creo, ¿no? Sí, 294. 294, ¿cuánto es en Celsius? Más o menos 20, 21. Ajá. 20.8 me da a mí. Entonces vamos a estar acá arriba. Y como es solución, está en forma de líquido, esa sería su temperatura, su entalpía, perdón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esto es muy fácil porque nos dijeron que despreciemos efecto de sólidos. Y todas las entalpías las estamos obteniendo de tabla de vapor. ¿Ok? Entonces ya tenemos todas las entalpías. Para el evaporado, a la presión a la que entra, siempre pongan la condición. Y obviamente es como vapor. ¿Ok? Para solución diluida y concentrada, tendríamos estrictamente que calcularlas con Cp delta T. ¿Sí? Y con su fracción de fracción de sólidos y fracción de líquido. Acuérdense que esta ecuación Cp delta T se puede ocupar siempre que no haya cambio de fase. ¿Ok? Pero también las pudimos obtener de la tabla de vapor. Y repito, siempre tienen que poner con qué condición o qué parámetro están evaluándolo en tabla de vapor. En este caso, F a 294 Kelvin y C a la presión. Ahorita les digo por qué puse temperatura. Ahí sí. A la presión a la que está, que es igual a la presión que tiene el evaporado. Es más, le voy a poner la que le corresponde. 13.5 kilonewton sobre metro cuadrado. Que corresponde a 324 Kelvin. Ajá. Eso es lo que quiere decir. Porque fue la temperatura que encontramos en la tabla de vapor a esa presión. Ok. Y entonces ya nada más sustituyen las entalpías, calculan la cantidad de calor y con esa cantidad de calor calculan el área. Háganlo, por favor. Y díganme qué área les da. Ahí están todos los datos. Entalpías de vapor, entalpía de evaporado, entalpía de alimentación, solución diluida, y entalpía de solución concentrada. Sustituyan todo y díganme el resultado. Ahorita les pongo el link para que concluyamos la clase, ¿eh? Aquí faltaría diluida.
Ok. Entonces ya está ahí todos los datos. ¿Alguien ya tiene el cálculo? Profesora, disculpe, ¿qué es lo que tenemos que Ajá. calcular? Es que no escuché bien. Ok. Me regreso. Aquí lo que hicimos fue encontrar los datos de entalpía, ¿ok? Ay, este no es. Acá. Y el planteamiento original que hicimos fue con nuestro balance de energía. Lo que nos piden en el ejercicio es calcular el área de transferencia de calor. Eso es lo que nos piden. Para calcular el área de transferencia de calor necesitamos el calor, porque les dije, U nos los están dando como dato. U es un dato. Y la ML de T podemos calcularla. Entonces Q es la interrogante. ¿Sí? ¿Cómo calculamos a Q? Pues a través del balance de energía de nuestro sistema, donde Q va a ser igual al calor de entrada o igual al calor de salida. Y para eso planteamos la ecuación del balance de energía. Entonces, lo que estamos haciendo es encontrar las entalpías para poder calcular el calor cedido o bien el calor absorbido. Y lo podamos sustituir en la ecuación para encontrar el área. Entonces, tienen que calcular a Q. ¿Cuál Q? Pues el calor absorbido por la solución para que pueda concentrarse. Eso es lo que hay que calcular. Y por otro lado, nos piden también calcular la cantidad de vapor necesario. Entonces, si resolvemos a partir de esta ecuación, podemos despejar al vapor y va a ser el calor absorbido entre la entalpía cedida. ¿Ok? Eso es lo que hay que calcular. Ok, profesora, gracias. No, ¿de qué?
Ya les puse la información de la reunión en la cual vamos a concluir esta clase. Y nada más díganme cómo van, ¿ya lo calcularon? ¿En qué se atoraron? Entonces, ¿ya calcularon la cantidad de calor o alguien ya calculó la MLDT? ¿Qué están calculando? Yo ya calculé la cantidad de calor, pero no sé si esté bien. Me da de 14,226. Ujú. Ok, ahorita la checamos. 14,226. Tiene que ser en kilojoule sobre segundo. Sobre segundo. Ujú. Voy a poner una imagen para representar esto que estamos diciendo acá. Ajá. A ver si esta la voy a hacer más pequeña, al fin que ya revisamos a qué se refiere, para poner esto.
para que se acuerde. En el caso del vapor, o sea, yo les describí la gráfica, pero ya la encontré. Ajá. Si solamente fuera vapor saturado que cambia de fase, les comenté que estaríamos en este rango. Aquí de vapor, pasa de vapor